fuerza y tu poder, y anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos una vez más reunidos para poder continuar con el estudio de el primer libro de la Biblia, Génesis. Para esto los voy a invitar a que inclinemos nuestros rostros para presentar una oración a nuestro Señor, para que Él sea guiándonos en este momento. Por favor, Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, porque tú eres quien conduce esta clase. Tú has sido el Ebenezer hasta el día de hoy y tú nos has hablado, Señor, con tu palabra. Por eso hoy, reunidos aquí todos nosotros, te pedimos, Señor, que nos vuelvas a guiar en este estudio para que nosotros podamos entender tu palabra, Señor, y comprender cómo es que esto sucedió en aquellos tiempos, Señor. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, me es muy grato estar en este momento reunidos con ustedes. Esta es la clase número 5. Y vamos a tratar los capítulos de Génesis que corresponden al 11, 12 y 13. Lo que vamos a estudiar en este día tiene que ver ya con lo que es las generaciones de Noé. Las generaciones de Noé implica ya el repoblamiento de lo que es la tierra. Recuerden ustedes que cuando iniciamos el estudio y empezamos con lo que era el estudio de Adán y Eva, iniciamos un proceso de la descendencia de Adán y Eva. Pero vino el primer juicio. Este es el primer juicio, el juicio hecho con agua sobre la tierra, con este diluvio de Dios, y todo ser viviente murió. Y ahora nuevamente se reinicia el repoblamiento y el Señor vuelve a dar la misma instrucción de fructificar y multiplicaos a Noé y a sus hijos. Sabemos que ellos ingresaron a este tiempo en el año 600 de Noé. Cuando Noé tenía 600 años es que empezó este diluvio y se acabó al año siguiente, cuando él tenía 601 años. Para esto nosotros ya hemos visto varios momentos y varias diferentes partes de la historia. Ahora vamos a explicar un poco cómo es que este desplazamiento de las generaciones comienzan a desarrollarse en el mundo. Y después va a convenir en lo que es la repoblación total de la tierra, porque así está escrito y así lo dice la palabra. Recuerden que este libro de Génesis es el primer libro de fe en el cual nosotros creemos y aceptamos la palabra de Dios tal cual está escrita. Por eso los voy a invitar ahora que me sigan en este cuadro. Este cuadro nos muestra exactamente la descendencia de Noé con respecto a lo que vamos a continuar estudiando. Y para que nosotros podamos observar, sabemos que los estudios de aquí para adelante tienen que ver con Taré, la descendencia de Taré. Más adelante lo vamos a detallar. Pero para que ustedes recuerden que Taré viene de la descendencia de Sem y viene a su vez de una relación que ustedes ven ahí, se ha puesto a través de los años, cómo vienen sucediendo los años. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de la repoblación de este tiempo, nosotros tenemos que mirar ahora lo que vendría a ser no Sem, sino los tres hijos. Y vamos a ver que Sem, Cam y Jafet son los tres hijos que tuvo Noé, y son los que de una u otra manera en su descendencia están no solamente en la línea de repoblación de lo que es hasta este momento el mundo, sino que además de que de ellos tenemos un nombramiento de los pueblos, un reconocimiento de los pueblos tal cual el nombre de ellos es. Sabemos que en lo que es Cam, la maldición que Noé le dio fue hacia Canaán, el hijo de Cam. Y hemos estudiado y hemos analizado eso en lo que respecta en la clase pasada. Nosotros sabemos que con respecto al movimiento de Cam,
la Biblia nos informa muy claramente, pero hoy lo vamos a detallar un poco más para poder ir entendiendo. Y es así como nosotros, a través del análisis de lo que es el movimiento de estas tres descendencias, vamos a ver cómo es que se inicia la repoblación de este mundo. Por eso es necesario entender y comprender que dentro de ello tenemos a Jafet con lo que es Gomer, Magog, y esto es un nombre muy importante en este tiempo, porque sabemos que Magog tiene que tener injerencia en los últimos tiempos, en los tiempos apocalípticos. Tenemos en Cam lo que es la descendencia de Cus y la descendencia de Canaán, que es la maldición directa a la cual Dios extiende, Noé extiende a lo que es su hijo Cam a través de lo que del desnudo que él vio en aquel momento. Sabemos que Canaán es el nombre también de la tierra que hoy conocemos con el nombre de Israel. Vamos a seguir detallando esto. Entonces es importante ver también cómo la descendencia de lo que va a significar más adelante nuestro Señor Jesucristo viene de Sem, y cómo ciertos pueblos que tienen mucha injerencia en lo que es el desenvolvimiento y el desplazamiento de lo que es los pueblos actualmente. Vamos a ver ahora un mapa para ver cómo ellos se movieron. Bíblicamente nosotros después lo vamos a citar y lo vamos a ir viendo con la palabra, pero en este momento con el mapa primero lo voy a explicar para que después podamos entender la palabra. La estrella azul que ustedes ven es la Torre de Babel. Después de que Noé tiene sus hijos y ellos tienen a su vez su descendencia, ellos bajan, se reúnen después del monte de Ararat. Recuerden que el monte de Ararat, de donde se asienta el arca, es en el área de Turquía, cerca de lo que es el límite entre Irán e Irak y Siria. Son esos tres lugares, están muy cerca del monte de Ararat, pero la ubicación geográfica es Turquía. Y cuando ellos se mueven a la Torre de Babel, y sabemos que en la Torre de Babel, como está escrito, y lo vamos a analizar más en detalle, es donde el Señor cambia los lenguajes, crea los idiomas, y en ese momento se inicia el desplazamiento. Sabemos que Sem, que es la descendencia por la cual viene nuestro Señor Jesucristo, sabemos que la descendencia vendríamos a hablar de que desde ahí viene lo que inicialmente llamamos o conocemos como el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se posesiona, o por promesa de Dios a través de Abraham, se le entrega la tierra de Canaán. Sin embargo, sabemos que ese nombre proviene de lo que es el hijo de Sem, que vendría a tener la maldición. Inicialmente, ¿quiénes habitan la tierra de Canaán? Los que habitan la tierra de Canaán inicialmente no son los descendientes de Sem, sino son los descendientes de Canaán. Y ahí nosotros vamos a tener, y la Biblia nos menciona, el Heveo, el Jereseo, el Geteo. Tenemos diferentes nombres que la palabra de Dios nos menciona a través de los pueblos que tomaron posesión en toda esa área. Y es necesario que nosotros veamos esto, porque conforme vayamos estudiando vamos a ir viendo cómo es que el Señor le entrega esta tierra a lo que es Abraham, la tierra prometida, lo que hoy conocemos como Israel. Y ellos tienen que iniciar una serie de batallas y de guerras para poder desplazar estos pueblos fuera del área, fuera de la tierra, de lo que es la tierra prometida, y ellos poder ocuparla. Pero aún en ese momento todavía no hemos llegado, y vamos a seguir analizando todo lo que es el movimiento. Entonces sabemos que el primer movimiento o desplazamiento del hombre sucede en que los descendientes de Sem, que ya lo hemos visto, se mueven a lo que es hacia el área de Canaán, porque ese es el ofrecimiento de la tierra prometida. Pero antes que Sem se mueva, ya se movió Canaán. Por eso es que ellos ya están habitando la tierra cuando los descendientes de Sem llegan. Son los primeros que se mueven, son los de Canaán. Y los de Canaán, los descendientes de Canaán, se mueven a lo que es el área de lo que es Israel, y posteriormente la palabra de Dios nos indica que ellos se desplazan y vendrían a ser a lo que es Egipto e inclusive hasta el África.
Ese es el desplazamiento que tenemos bíblico en ese momento. Después tenemos el desplazamiento de lo que es Abraham, pero cuando Abraham viene y se posesiona en lo que es alrededor del monte Hebrón, pero posteriormente por lo que es las sequías que hay y el hambre, él se ve obligado a moverse a Egipto. Como ustedes ven, durante los tiempos que vamos a ver, y lo vamos a ver después en José nuevamente, que vuelve a suceder otra sequía, otra hambruna, el Señor usaba en ese momento los medios para poder desplazar los pueblos. Porque el hombre de por sí a veces tiende a quedarse en un lugar cuando su comodidad está. Entonces el Señor lo motiva, lo impacienta, le crea la necesidad de moverse. ¿Y cómo era en ese entonces la necesidad de moverse? La necesidad de moverse era a través de lo que eran las sequías y la hambruna. Y así es como los pueblos, en busca de la mejor tierra, de una mejor forma para vivir, ellos se van moviendo poco a poco y van desplazándose. Nosotros, a la hora que vamos a ver esto, nos vamos a dar cuenta rápidamente cómo se desplazan los pueblos. De la misma manera, la palabra de Dios dice con respecto a los descendientes de Jafet, dice que ellos se desplazan a las costas. No nos indica a las costas de qué mar, lo que nos quiere decir que si es las costas, debe ser a las costas de todos los mares que estaban alrededor de donde ellos salieron. Y tenemos que es el Mar Negro, el Mar Caspio, el Mediterráneo. Entonces consideramos que ellos se mueven hacia arriba, lo que es de Turquía, Rusia, ¿no? Todo lo que es hacia arriba, ellos se mueven. Entonces Jafet se mueve hacia arriba y tenemos que Cam, a través de lo que es Cam, cuando tiene sus descendientes, y lo vamos a ver acá para poder recordar rápidamente, que cuando Cam tiene sus descendientes, tiene a Cus, y Cus, ¿qué es lo que tiene? Tiene Ávila, tiene Nimrod. Y recuerden que Nimrod es aquel que funda Babilonia, o sea, lo que es el país de Irak actualmente. Pero no solo eso, también se mueve a Asiria y edifica Nínive, Rehoboth, Cala y Resén. Por ejemplo, ustedes pueden observar entonces en este mapa que ellos automáticamente, cuando se desplazan, cuando estamos hablando de los descendientes de Canaán a través de lo que es Cus, vamos a darnos cuenta de que ellos ubican en Irak, se van a Irán, y entonces, y cuando hablamos de la tierra de Ávila, estamos hablando de la parte cerca al Mar Caspio. Entonces, ya nos estamos dando cuenta de lo que es la geografía. Es muy importante conocer la geografía bíblica para que después nosotros podamos entender lo que es el desplazamiento, el movimiento del hombre, cómo el Señor trabaja. El círculo rojo en el que está envuelto es lo que nosotros conocemos como la tierra del Sinar aquí, y que también es la Mesopotamia. Vendrían a ser el mismo lugar con diferentes nombres en diferentes tiempos. Pero es así como se mueve el hombre en ese entonces. Entonces los hijos de Jafet van hacia arriba, van a lo que es Turquía, Rusia y todo lo que es los países de arriba. Sem se mueve específica y exclusivamente para lo que es Canaán. Y sabemos que lo que es Canaán se va a situar solamente en Canaán, porque es lo que hoy conocemos como el pueblo de Israel. Circunstancialmente, por razones, ya vamos a ver a través del estudio, que puede ser sequías o la persecución, se mueven a Egipto y después regresan. Pero sin embargo, los descendientes de Canaán, nosotros los descendientes de Cam, no se mueven en diferentes áreas. Entonces, ese es el desplazamiento bíblico que tenemos registrados. Hacia arriba y hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Pero realmente abarcamos los 4 puntos cardinales, el movimiento de estos hijos a través de sus descendientes. Les voy a colocar acá el mapa un poco más grande, entonces nos vamos dando una idea de cómo se van moviendo y se van poblando. Entonces, los descendientes de los descendientes de Cam vendrían a haberse movido inclusive hasta el África.
Entonces ahí comenzamos a tener lo que es la población del continente africano, lo que es Egipto. Sabemos que parte de la descendencia de Sem se mueve para Arabia, lo que es Arabia Saudita. Entonces comienza el desplazamiento y el movimiento lento a través de las necesidades de hambre y de cultivo que en ese entonces tenían. Sin embargo, la mayor, intriga podría ser cómo es que nuestros continentes se poblaron. La pregunta es, ¿cómo es que este continente, específicamente el continente americano, que implica América del Norte, América del Centro y América del Sur, cómo es posible que nosotros hayamos podido poblar, cómo se haya podido poblar esto? ¿Cómo se han desplazado estos hombres de ese tiempo ahora? Punto número 1. Hay que recordar que la originalidad de la descendencia se mantiene al principio. Posteriormente, conforme van la tecnología y los avances científicos van sucediendo, la gente se va moviendo entre sí en todos los lugares. ¿Qué quiere decir? Que a la fecha de hoy no podríamos identificar un pueblo que digamos, este pueblo es exclusivamente descendiente de Cam o de Jafet, pero sin embargo, el único pueblo que sí podemos identificar que es descendiente de Sem es el pueblo de Israel, porque es el pueblo que Dios trató y les instó, les colocó, les normó que ellos no podían mezclarse con otros, para que ellos se mantengan como el pueblo escogido, y es el día de hoy que conocemos nosotros como el pueblo judío, el pueblo que vive en Israel. Y esto es lo que realmente nosotros podemos ver en la manera del desplazamiento. Pero cuando ya estamos hablando ahora de lo que es el desplazamiento final para la repoblación, podemos ver este cuadro y podemos verlo de esta manera. Tenemos 3 posibles rutas. Recuerden ustedes que ya los hijos de Noé conocen la manera y la construcción de un barco. Antes de eso no tenemos registrado que alguien haya construido un barco. Sin embargo, el Señor le dio las instrucciones a Noé y Noé lo hizo, y lo hizo con ayuda de sus hijos. Entonces sus hijos ya tenían conocimiento. ¿Eso qué significa? Significa que ese conocimiento, como sabemos, en los tiempos antiguos no se utilizaba la escritura. En los tiempos antiguos todo se transmitía a través de la forma oral. Y además se transmitía lo que era la función, la labor que hacíamos, se enseñaba de padre a hijo y así secuencialmente. Por eso que el conocimiento que ellos tenían debe haber sido enseñado en los hijos de ellos y los hijos de ellos a los hijos y así sucesivamente. Entonces, cuando ya aceptamos que sí hay el conocimiento de lo que son los barcos, entonces podemos pensar en lo siguiente, que los barcos se mueven a través de las corrientes. Entonces tenemos corrientes marítimas, como es el número 2, hay una corriente marítima que puede haber traído un barco de lo que es el mundo antiguo a lo que es la América, ¿no? Como el continente americano. También tenemos el estrecho de Bering, que es entre Siberia y Alaska. Es un espacio muy corto que también a través de una embarcación pequeña puede haber pasado gente. Y de la misma manera, gente que puede haberse movido del continente antiguo a Australia, y de Australia a través de la Antártida puede haber llegado directamente a lo que vendría a ser o conocemos como América del Sur. Pero cuando nosotros hablamos específicamente quiénes somos nosotros ya en este tiempo ya no podemos determinarlo así, porque la mezcla y la interacción social y los movimientos a través de lo que es la invención del avión, los vehículos y los barcos modernos hizo que la gente se mueva en todas las direcciones, y lo hizo a través por necesidad de hambre, por necesidad de clima, por las guerras se movieron, y eso influyó en los pueblos, y que los pueblos combinen no solamente las razas y lo demás. Por ejemplo, para hablar específicamente de Estados Unidos es un país que originalmente no se sale del patrón de lo que es el continente americano, porque la raza original que nosotros conocemos de este país es la raza india. Los indios americanos son aquellos que no se tiene conocimiento, son los que siempre vivieron aquí. De la misma manera, si nosotros nos movemos
a lo que es América Central, vamos a ver que la cultura maya es la que vivió y se desenvolvió durante lo que es América Central. Y si nos movemos más abajo a América del Sur, a lo que es Sudamérica, nos vamos a dar cuenta que la cultura india, ¿no? La cultura india de ese lugar es la que dominó y vivió en ese entonces. Entonces, si cogemos los patrones más antiguos que conocemos, vamos a ver que hay ciertas similitudes. Hay ciertas similitudes en las razas, en los colores, en las maneras de ser, en los rostros, ¿no? Las razas no son totalmente diferentes, porque lo que hoy vivimos en los Estados Unidos, en América Central o en América del Sur, ya no es la raza original con la que los países fueron poblados, por decirlo así, en aquel entonces cuando salieron. Nosotros hoy solamente tenemos ya el resultado de lo que es el movimiento de las personas a través de los tiempos y a través de las necesidades, lo que hizo que los de un lado se muevan hacia otro lado. Tenemos que muchas personas de Israel vinieron a vivir a Estados Unidos en la época de la guerra. Tenemos por diferentes circunstancias muchas personas de Inglaterra vinieron a vivir a lo que es Estados Unidos. Tenemos que muchas personas de España vinieron a vivir a América Central y América del Sur. Entonces ahí hemos venido teniendo combinaciones a través de las razas y todo esto. Entonces hoy tenemos las apariencias que tenemos en cada lugar debido a esa combinación a través de la modernidad. ¿Y eso qué significa? Significa que ya no es posible determinar hoy si nosotros somos descendientes de Cam, descendientes de Sem o descendientes de Jafet. No podemos hacer eso porque ha habido una mezcla total en lo que es razas, en lo que es personas de diferentes lugares han viajado, se han movido. Pero si retrocedemos un poco, sí podemos reconocer quiénes son los que vivían en aquel entonces, como los indígenas aquí o en diferentes lugares del mundo, las razas originales que se mantuvieron por un tiempo, ¿no? De una u otra manera se adaptaron a los lugares por el clima, se adaptaron a los lugares por las diferentes maneras de haber vivido o de la necesidad del lugar. Y en esa manera es que los pueblos mantuvieron una identificación diferente del frío, del calor, el color de la piel, la diferencia de los ojos y todas estas circunstancias. Pero así es como se inicia y se debe haber poblado el mundo, a través de lo que es este cuadro final que les estoy presentando acerca del desplazamiento. Este es el original y podríamos decir que el desplazamiento final para la repoblación vendría a ser, posiblemente se usaron los 3 caminos o alguno de ellos en mayor, algo que no podemos establecer el día de hoy, pero esta es la manera. Por eso es que el mundo hoy se encuentra totalmente poblado y nosotros somos ya la combinación de esto. Ahora, cuando los pueblos se inician, y queremos tomar en cuenta esto, tomen en cuenta esto, cuando los pueblos se inician con la población, con el desplazamiento después de lo que sucede en Babel, a través de lo que Dios cambia los lenguajes, nosotros vamos a ver que ahí en ese momento los pueblos se mueven, los descendientes se mueven con bendiciones y maldiciones. Esa es la manera en la que se mueven. Nosotros no solamente llevamos un movimiento o un desplazamiento a través de una raza o de una forma de vivir de cada uno de los hijos con sus esposas, sino que además cada uno de los hijos lleva una maldición o una bendición. Y por eso nosotros vamos a ver, cuando analizamos quiénes son y quiénes hacían o qué es lo que hacían, nos vamos a dar cuenta que de Canaán vinieron todo lo que eran los paganos y en diferentes lugares, y nos vamos a dar cuenta que de Sem vino todo lo que era lo de Dios, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta? Y lo que es Jafet, vendríamos a tomar en cuenta que vendría a ser todo aquello que de una u otra manera está asociado con lo que es el bienestar y lo que es la prosperidad de estos pueblos a través de diferentes aspectos. No estoy hablando solo de lo que es prosperidad económica. ¿Se dan cuenta ustedes por qué? Porque eso inicialmente así va, pero ya a la fecha de hoy todo esto se ha
podido de una u otra manera diluir en la mezcla y la combinación que han sucedido con todos los pueblos en el mundo. Y cada día este mundo es más pequeño por la cantidad de movimiento y la facilidad que hay para poder trasladarnos de un lugar a otro. Continuamos. Ese vendría a ser entonces una posible ruta de desplazamiento, y esto ya nos haría entender cómo es básicamente lo que vamos a estudiar en este momento. Los invito por favor a que vayamos a Génesis capítulo 11, vamos a analizar del versículo 1 al 9. La Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Recuerden, tierra de Sinar, Mesopotamia después, es lo mismo. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Recuerden ustedes, como ven, lo que es la confección de un ladrillo, ya en este tiempo ya estaba definido en la Biblia cómo se deberían hacer los ladrillos, y hasta el día de hoy se hacen así. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Recuerden cómo hasta este momento todos se juntaron en un solo lugar. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esto nos confirma que aquí es donde se inicia ya el movimiento y el desplazamiento del hombre para todo el terreno que existía en la tierra. Seguimos. Siguiente versículo. Como ya lo hemos explicado, en la Biblia, seguimos cuando ustedes están en su Biblia, en el capítulo 11, lo siguiente que sigue son los descendientes de Sem. No voy a detenerme en los descendientes de Sem, porque ya lo hemos visto, ya lo hemos presentado en los cuadros, y para no demorar lo que vendría a ser los descendientes de Sem, si ustedes se trasladan en sus Biblias al versículo 24 de este capítulo número 11 de Génesis, dice: Nacor vivió 29 años y engendró a Taret. Y vivió Nacor después que engendró a Taret 119 años y engendró hijos e hijas. Taret vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Es aquí ya donde nosotros iniciamos lo que es la descendencia de lo que después va a resultar en la formación del pueblo de Israel. Y estos dos versículos, 24, 25, perdón, estos tres versículos, 24, 25 y 26, nos vamos a dar cuenta que es este cuadro. Noé tuvo a Sem, a través de la descendencia de Sem nació Taret, de Taret nació Abraham, Nacor y Harán. ¿Por qué se menciona estos tres nombres en cuanto a la descendencia de Taret? Porque sabemos que bíblicamente Lot está registrado con una historia en la Biblia, que más adelante la vamos a detallar. Y sabemos que Abraham tuvo un hijo con Sara, porque sabemos que el primer hijo que tuvo Abraham fue con la egipcia Agar. Y con Isaac
su segundo hijo para Abraham y su primer hijo, el hijo de la promesa, con Sara, Isaac se casó con Rebeca y tuvo a Jacob. Jacob se casó con Raquel y de Raquel nació José. Y José se casó con una mujer egipcia. Más adelante, cuando llegue el momento, vamos a ir detallando poco a poco lo que corresponde. Es de esta manera es que termina estos versículos y después empiezan lo que es la descendencia de Taré. Entonces, este cuadro nos muestra lo que es la descendencia de Taré. Y dice ahí en el 27, dice, estas son las generaciones de Taré y las tenemos en el cuadro. Y sabemos que Harán, dice, engendró a Lot. Y sabemos después, en el 29 dice que ambos tomaron mujer. Abraham tomó a Sarai como mujer y Nacor a Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Aquí ya nos va diciendo que la esposa de Abraham no podía tener hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré. Este es el cuadro de lo que es la descendencia que está hablando en este momento la palabra de Dios. Y a través de esto nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es que realmente existe este desplazamiento de este tipo de personas. Nos vamos a ir en este momento, nos vamos a ir a lo que es una imagen que nos vaya a explicar todo lo que corresponde al movimiento de lo que hizo Abraham, para que nosotros podamos entender todo esto. Observen ustedes ahí. Como ustedes pueden ver, Abraham se movió, dice, salió de Ur, pero no salió de Ur porque Dios le pidió. Salió de Ur porque Taré, su padre, se movió para la ciudad de Harán. Como dice aquí el versículo, se movió de este lugar hacia el otro lugar. Y se movió de esta manera para que nosotros podamos observar cómo es que realmente es el movimiento de Harán antes de la promesa, de Taré, de Abraham antes de la promesa. Abraham sale de Ur, como lo tenemos aquí en este círculo abajo, púrpura, y su padre lo lleva a la ciudad de Harán. En Harán, Taré fallece, muere, y es en Harán donde Jehová le habla a Abraham y le pide que salga para que se mueva a la tierra de Canaán. Y observen ustedes cómo este cuadro nos informa el movimiento exacto que ellos tienen. Esta es la manera en que realmente nosotros podemos observar todo lo que es esto aquí. Por eso nosotros debemos conocer esta palabra y la he mostrado con estos cuadros para que realmente nosotros la podamos entender. Porque a veces cuando leemos no se entiende. Entonces, Abraham salió de Ur con Taré su padre, porque Taré se movió. Pero ya cuando salen de Harán es porque Dios le habla a Abraham y le pide que se mueva. Y seguimos analizando los versículos. Ahora sí, nos vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 6. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Aquí empieza con Abraham la promesa de bendición para las naciones, para los pueblos, para todo aquel que bendiga. Dice que lo bendiga Abraham, Dios lo bendecirá, pero todo aquel que lo maldijere, lo maldecirá Dios. Y así es como dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, obviamente todas las que lo bendigan. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Observen cómo ustedes aquí está confirmando que sale de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea que la ruta se cumplió. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Observen ustedes cómo cuando ya Abraham comienza a moverse, se encuentra que cuando llega a Canaán, ¿quién estaba? El cananeo. El cananeo sabemos que se movió en el desplazamiento original, se movió para ese lugar, que hoy la conocemos como el nombre de Israel. Seguimos leyendo. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Negueb. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Acá tenemos nosotros registrados por primera vez lo que más adelante vamos a ver y que también provoca el movimiento de lo que son los 12 hijos de Jacob hacia Egipto, ¿no? A través de lo que era el hambre. El hambre fue usado por Dios, la necesidad de poder cubrir el hambre, cuando el Señor le concede a José esa capacidad de poder leer los sueños, de interpretar los sueños para el faraón, y lo pone en la posición después del faraón como le corresponde. Y así nos vamos a dar cuenta que Dios en ese tiempo comenzó a usar la hambruna para poder motivar el desplazamiento de los pueblos tal cual él lo deseaba. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. O sea que Sarai era muy hermosa. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Observen ustedes cómo es que realmente aquí Abraham tiene que hacer esto por la razón de que quiere conservar su vida. Sin embargo, esto es erróneo, porque sabemos que Dios no entrega bendición después. Y dice en el versículo 14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió al Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Observen ustedes cómo el Señor ya en este entonces, ya Egipto sufrió plagas. O sea que cuando las plagas que conocemos, las 10 plagas de Moisés, no fueron las primeras. Ya aquí, ya Egipto ya había sufrido plagas
¿Producto de qué? Producto de que deseó la mujer de Abraham, el faraón. Sin embargo, sabemos que Dios de alguna manera o hizo que se le revelaran al faraón o le hizo conocer al faraón que ella era la esposa de Abraham y no la hermana. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. No le quitaron nada y él fue llevado fuera de lo que es Egipto. Continuamos. Capítulo 13, versículo 1 al 8. Subió pues Abraham de Egipto hacia Neguev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Tenía una muy buena posición económica. Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes de su tienda, entre Betel y Jai, al lugar de altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban en ese entonces en la tierra. Observen ustedes cómo las personas que trabajaban para Abraham y Lot tuvieron inconvenientes. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Le da la oportunidad a Abraham a Lot de escoger. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron uno del otro. ¿Qué quiere decir? De que Abraham se quedó en Canaán y Lot fue el que se movió. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Recuerden lo que más adelante vamos a ver, lo que es Sodoma y Gomorra. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, o sea, los 4 puntos. Todo, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es aquí donde ya le da la promesa de que la tierra de Canaán, lo que es hoy Israel, es para qué, para la descendencia de Abraham. Y sabemos que la descendencia de Abraham tiene que ver con lo que es el pueblo de Israel, exclusivamente con lo que es el pueblo de Israel. Capítulo 13, versículo 16 al 18. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Observen ustedes cómo Abraham toma posesión en lo que es Hebrón. En el monte de Hebrón ya Abraham se queda a edificar, y sabemos que posteriormente, cuando avancemos en la historia, nos vamos a dar cuenta lo que sucede con Lot, en lo que es Sodoma y Gomorra, en lo que es la manifestación de Dios a lo que es un juicio para esta ciudad, para estas 2 ciudades de Sodoma y Gomorra, sobre la perdición que tenían. Y nos vamos a dar cuenta cómo Dios nuevamente, ya habíamos hablado de un primer juicio y de la manera en que Dios conservó a los que consideró justos. De la misma manera vamos a ver cómo es que ahora Dios también va a dar una segunda manifestación
de lo que son el juicio. Y hacemos ver esto porque en lo que es el estudio de Apocalipsis se toma en cuenta los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot. Y estamos hablando de las diferencias en lo que vivió Lot y lo que vivió Noé. Y sabemos que en esas diferencias vamos a darnos cuenta de que en una hubo maldad, hubo manejo genético, como ya lo hemos visto, y en el otro hubo una depravación sexual. Bueno, hermanos, por el día de hoy esta es la clase. Para el siguiente martes los espero a las 8:30 de la noche para continuar realmente con el tema que ya requiere más atención. No es por eso que lo hemos dejado a partir del 12 para poder explicar detenidamente lo que significó el movimiento y la separación entre Abraham y lo que es Lot. Gracias por su atención. Los invito a que nos acompañen el próximo martes a las 8:30 de la noche. Dios los bendiga. Y yo proclamo